En cumplimiento al dictamen 722-RC/24 de 5 de febrero de 2024 de la Corte Constitucional sobre el referéndum para reforma parcial del artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador y los decretos ejecutivos números 162 y 163 de 9 de febrero de 2024, suscritos por el presidente constitucional de la República, el Consejo Nacional Electoral convoca a todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años con derecho a ejercer el voto, a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada y de forma facultativa, a las ecuatorianas y ecuatorianos entre 16 y 18 años de edad, mayores de 65 años, ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior debidamente registrados, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, personas analfabetas, extranjeras y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se encuentren inscritos en el registro electoral para participar en el referéndum y consulta popular 2024, que se realizará el próximo domingo 21 de abril. Los ciudadanos convocados deberán pronunciarse sobre 5 preguntas de referéndum, una de reforma parcial, 4 de enmienda a la Constitución de la República del Ecuador y 6 preguntas de la consulta popular con sus respectivos anexos. Preguntas de referéndum. Pregunta de referéndum de reforma parcial de la Constitución de la República del Ecuador. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. Preguntas de referéndum por enmienda a la Constitución de la República del Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. Preguntas de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Sí, no.
Las organizaciones políticas y sociales de tercer grado con ámbito de acción nacional, registradas ante el Consejo Nacional Electoral, podrán inscribirse del miércoles 28 de febrero al 4 de marzo de 2024 para respaldar a una de las opciones por las que la ciudadanía deberá pronunciarse en el ejercicio de su derecho al sufragio, presentando los documentos establecidos para el efecto y que se encuentran detallados en www.cne.gov.es. La campaña electoral para quienes impulsarán una de las opciones del referéndum y consulta popular 2024 se realizará del 7 al 18 de abril de 2024. El Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, financiará exclusivamente la propaganda electoral en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales para este proceso. A partir de la fecha de la presente convocatoria, se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral, así como la realización de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral, 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17 horas del día del sufragio. Asimismo, a partir de las 12 horas del 19 de abril hasta las 12 horas del 22 de abril, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. El sufragio de personas privadas de la libertad, PPL, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, se efectuará el jueves 18 de abril y los beneficiarios del proceso Voto en Casa, el viernes 19 de abril de 2024. El domingo 21 de abril, los ciudadanos empadronados deberán acudir a la junta receptora del voto correspondiente, portando su cédula de identidad o pasaporte vigente o caducado, desde las 7 hasta las 17 horas. Mientras que los ecuatorianos que habitan en el exterior deberán acudir desde las 9 hasta las 19 horas del mismo día del sufragio a la junta receptora del voto correspondiente al recinto electoral, donde consten empadronados con el documento original de su cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular, conforme al uso horario de cada país. El CNE garantiza el desarrollo de procesos electorales eficientes, transparentes y con seguridad jurídica. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024.